Hola a todos, lamento mucho si no he podido actualizar historias al canal y sé que muchos se fueron del canal, pero volví con nuevas historias de terror. El sillón del diablo es un objeto sobre el que pesa una macabra leyenda que nació en el siglo XVI y ha llegado hasta nuestros días. Cuenta esa leyenda que Andrés de Proaza, un médico de Valladolid, fue quien abrió la primera cátedra de anatomía que existió en España. De Proaza era de origen judío y todo el mundo decía que había hecho pactos con el diablo en persona. Se achacaban sus grandes conocimientos de medicina a su pacto con Satán. Un día sus vecinos denunciaron la desaparición de un niño de 9 años y culparon a Proaza de ello. Comentaban que en el sótano de su casa se oyeron llantos y lamentos, además de que se encontraron restos de sangre. Esos vecinos alertaron a las autoridades. Y no tardaron en comenzar una investigación, encontrando el cuerpo del niño de 9 años despezado después de haberle sido practicada la autopsia. Estando vivo, la famosa y terrible Inquisición española encarceló y torturó al médico hasta que logró su confesión. Negó los pactos con el diablo, pero admitió que poseía una silla que le había regalado un nigromante. Cuando la usaba lo hacía para sentarse a anotar datos médicos de sus pacientes, pero reconoció igualmente que al hacerlo entraba en trance y tenía terroríficas alucinaciones. Ese dato bastó para que la Inquisición lo condenara a morir en la hoguera. Después de su ejecución, el asiento pasó a formar parte de la colección de objetos de la Universidad de Valladolid. El sillón estuvo siempre colgado de la pared a gran altura y boca abajo para que nadie osara sentarse en él. Actualmente está en el Museo Provincial de Valladolid, aparentando ser un sillón de descanso y siendo ajeno a la horrible leyenda que cae sobre él. Nadie quiere sentarse en él ni por todo el oro del mundo. Silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas, rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar. El lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano, y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Recalienta una pizza que sobró de quién sabe cuándo. Acto seguido, y como haciendo alarde de su miserable naturaleza, se recuesta de la nevera y observa pensativo el horizonte detrás de la ventana. De forma súbita, un recuerdo que llevaba rato revoloteando en su cabeza interrumpe su meditación. Era tarde y aún no había alimentado su mascota, un beagle con su característico blanco, negro y un marrón tostado. Frustrado y con cierta amargura abre la última puerta de aquella vieja alacena en busca del alimento de su perro. De toscos y soñolientos movimientos deja caer una cantidad algo desmedida en su tazón particular, pero hay un detalle: a esas alturas no recordaba haber visto al perro, cosa que por muy natural que suene era sumamente extraño, pues el animal siempre acostumbraba a permanecer en los alrededores, y lo que era aún peor, aquel peculiar silencio no hacía sino alimentar sus más profundos temores. Un tanto preocupado hace el llamado de costumbre, un agudo y largo silbido que se perdía entre las paredes del apartamento. Insistió, pero solo escuchó la inquietante respuesta del eco nocturno. Ya era más que evidente que no estaba en casa. Luego de insistir durante 5 minutos aproximadamente, decide subir a la azota del edificio que se encontraba justamente arriba, lugar donde acostumbraba sacar el perro en las noches. Al llegar, solo se consiguió nuevamente con aquel sepulcral silencio nocturno, que lo acompañó expectante mientras revisaba el lugar. Él asomó su mirada hacia las calles y callejones adyacentes, hacia el horizonte de profundidad suburbial, en búsqueda de respuestas, pero como si de una rebelde objeción se tratase, el viento de forma violenta arreció, trayendo consigo un adictivo olor primaveral. De vuelta en su sala y víctima de un pico de estrés evidente, enciende un cigarrillo mientras movimientos constantes e involuntarios delataban su nerviosismo. Algo era claro: no se iba a acostar sabiendo que su perro no estaba en casa. Es así que, un poco desesperado y dando beneficio de toda clase de duda, marca al teléfono de su novia. Esta responde con voz rasposa y cansada, haciendo evidente el hecho de que se acababa de despertar. ¿Qué sucede?, preguntó algo preocupada. «Es Roy, está perdido», contestó impotente. «¿Cómo así? ¿Desde cuándo?» «No lo sé, lo busqué por todas partes, pero maldición, no lo consigo por ningún lado». «¿No está en tu casa?» «¿Cómo crees? Obvio que no». «¿Lo juras?», inquirió desesperada. «¿No me crees?». Iracundo y estresado, corta súbitamente, dejando aquella respuesta a medias. Aquel perro significaba mucho para él. Fue así que, decidido, se pone sus pantalones y abrigo, para emprender una búsqueda por las calles cercanas.
Justo cuando se dirige a su puerta suena su teléfono, era su novia quien ahora devolvía la llamada. ¿Sí? Contesta algo ilusionado. Solo llamaba para decirte que guardes la calma y que no salgas a buscarlo a esta hora, responde, denotando preocupación. ¿Que guarde la calma? ¿Y qué se supone debo hacer en un momento como este? Pues para empezar deja de perder tanto el tiempo durmiendo frente a un maldito televisor, exclamó eufórica. Perfecto, lo que necesitaba, clases de vida, olvídalo, haz lo que te venga en gana. Sin remordimiento y con algo de orgullo, tira el teléfono en la mesa y sale al encuentro de su perro. Pero mientras cerraba la puerta del inmueble, un recuerdo cruzó de forma súbita su cabeza como una corriente, que atravesó desde su espina dorsal todo su cuerpo para finalmente dejarle la piel de gallina, quedando totalmente inmóvil y pensando. Por alguna extraña razón sentía como si todo lo que había pasado se había vuelto a repetir, esa extraña sensación que se manifiesta rara vez en nuestra vida cuyo origen y razón aún no se sabe a ciencia cierta. El constante e inquietante silencio no hacía sino preocuparlo aún más. El viento sopló descongelando la imagen, hacía frío y debía conseguir a Roy, así que convenciéndose a sí mismo de que aquello no era más que un simple déjà vu, continuó caminando por aquella solitaria calle. El ambiente, a pesar de carecer de vida, era sumamente pesado, de hecho, desde que salió no recordó haber escuchado un solo ruido, era como si simplemente el tiempo se hubiera detenido. Después de 15 minutos caminando, una espesa niebla se hizo presente dificultando sus labores de búsqueda, y para cuando estaba planteándose volver a casa, aquel fenómeno no hizo sino intensificarse aún más, a tal punto que, ni siquiera podía ver a más de 1 metro de distancia, es más, se le dificultaba ver sus propios pies. Todo parecía ir a peor, la niebla continuaba apareciendo y no daba tregua. Se giró por completo y empezó a buscar puntos de referencia entre la espesa niebla, para poder retomar la ruta de vuelta a casa. A pesar de ser una región de clima templado, era muy poco común ver fenómenos climáticos como este, y mucho menos en tal época del año. De hecho era la primera vez que experimentaba algo así. Unas farolas luminiscentes se encendían y apagaban delatando el pésimo estado del alumbrado público al que estaba sometido aquel miserable lugar, que en complicidad con el silencio casi absoluto, y digo absoluto con mucha generosidad, pues el único sonido que acompañaba su extraña travesía era el de sus pisadas y su agitada respiración, configuraban un panorama urbano envuelto en luz y sombra. Levemente empezó a escucharse el característico sonido de unas pisadas a la distancia y cuyo ritmo progresivo daba a entender que se estaban acercando. Se detuvo un momento, y escuchó con atención aquel ruido que parecía venir de la otra calle. Habiendo verificado el origen de la causa sonora de sus temores, decide aligerar el paso en un intento desesperado por llegar a casa. Volteaba constantemente de lado a lado, parecía una antena de radar, y no era para menos pues aquella situación era digna de una escena de película de terror. De un momento a otro se deja escuchar un largo silbido cuyo sonido agudo rebotó en las paredes camufladas de los edificios adyacentes, alertándolo de nueva cuenta. Ya era obvio que había alguien más cerca, quizás demasiado, y por más que lo intentaba parecía que aquel sujeto estaba destinado a conseguirse con quien fuese que estuviera allí, envuelto en aquella mística penumbra, en el interior de los pasajes y callejones cercanos, en el horizonte de profundidad suburbial. Sus movimientos iban de forma progresiva, convirtiéndose en una sucesión de pasos descontinuos y desesperados, pues cada cierto tiempo se veía obligado a detenerse para asegurarse de dónde estaba parado, pero muy para su mala suerte parecía que se había perdido. Desesperado pero a la vez motivado por el hecho de que quizás producto de la neblina habían más personas en la calle a esa hora, tal vez buscando a alguien más, decide preguntar en voz alta, ¿hay alguien allí? No obtuvo respuesta alguna, continuó, pero sus intentos eran inútiles, aquellas pisadas se acercaban cada vez más, y parecía como si simplemente él no existiera. No lograba ver quién estaba detrás de esos sonidos, aun cuando se escuchaban a centímetros de él, justo a su lado. Aquella noche había demostrado ser muy extraña. Cada cierto tiempo se convencía a sí mismo de que aquello solo era producto de su imaginación, un sueño pesado del que le estaba costando despertar, y para cuando todo parecía no tener punto de retorno, empieza a divisar entre la densa niebla la silueta del edificio donde residía. Su búsqueda había terminado, se abalanzó a la puerta sin importarle el sueño de nadie, denotando una clara desesperación. El manojo de llaves temblaba entre sus manos, y aquellos segundos se hicieron eternos. Los pasos parecían estar encima de él, pero luego del
de luchar con la poca cordura que le quedaba, entre respiraciones agitadas y latidos intensos finalmente logró abrir aquella obtusa puerta, subió las escaleras a tal velocidad que llegó un momento en el que dejó de sentir sus piernas, nunca había llegado tan rápido a la puerta de su apartamento, entre movimientos bruscos y poco precisos la abre, y la cierra de inmediato aún más rápido de lo que le resultó abrirla. Y ahí quedó, recostado en la puerta, contemplando la oscuridad en la que estaba sumido su apartamento, mientras pensaba en las palabras que le dijo su amada antes de salir y al mismo tiempo lamentándose por no haber conseguido su perro, pero eso quedó a medias. Un movimiento al final del pasillo que conducía a la cocina lo alertó, fue así que frunciendo el ceño y abusando un poco de la vista descubre que parado frente a la mesa del comedor, se hallaba la figura de una persona que aparentemente estaba hablando por teléfono, y no era cualquier persona. Quedó totalmente perplejo cuando la luz de la luna, cómplice del jugueteo constante del viento y las cortinas, cubrió el cuerpo del extraño delatando su identidad. Aquel sujeto no era más que él mismo. El terror y la adrenalina lo invadieron por completo, al punto de hacerlo perder la conciencia, por lo que quizás fueron segundos o minutos. Para cuando despertó yacía sentado frente a la televisión, mientras algo le decía que había tenido una pesadilla muy fuerte, pero por más que lo intentó no recordó nada de lo que había sucedido. El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas, rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar, el lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano, y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Expediente Sangriento es la historia de un asesino en serie y sádico psicópata que ha estado causando perturbación, horror y pesadilla entre los detectives que investigaban sus crímenes y desesperaban al no tener un buen resultado de la investigación. Su nombre era Leroy Yánez, un joven de Caracas, Venezuela, que denunció a los 10 años de edad junto con su madre, los abusos y torturas psicológicas que tuvo que sufrir a manos de su padre. Su mamá también participó, aprovechando para confesar que ella también sufría de violencia doméstica por parte de su esposo. Una vez que se llevaron preso al marido y padre del niño, ellos se mudaron a la casa del tío del Leroy, que quedaba en una quinta en Chacao. Al llegar, las cosas habían estado muy bien, ellos solo se quedarían ahí hasta que su mamá vendiera la otra casa y guardara el dinero para comprar una más adecuada. Sin embargo, al pasar los días Leroy desarrollaba instintos homicidas, comenzando por secuestrar y asesinar a los gatos de los vecinos cercanos en la comunidad. Un día, cuando su mamá arreglaba su habitación, se quedó sorprendida y aterrada al encontrar los órganos de más de 10 gatos guardados en una caja grande dentro del fondo del armario. Fue por eso que ella lo llevó a recibir terapias psicológicas y psiquiátricas, para que la situación no empeorara. A los 15 años de edad lo inscribieron en un parasistema, por repetir 3 veces el primer año del liceo a causa de su conducta y pelear siempre con los compañeros de clase en el recreo, llegando a dejar en estado de coma a más de uno. A medida que le iba bien en el parasistema, ya con un buen amigo y con su novia, los problemas comenzaron con un grupo de 5 bravucones. 3 chicos y 2 chicas que comenzaron a acosar a su amigo y a la novia. Un día, Leroy faltó a clases y a la mañana siguiente, descubrió que su novia y su amigo habían sido retirados del plantel por culpa de los acosos y los golpes que recibían de los bravucones. Casualmente el día en que Leroy faltó, él, enfadado, pensó en una venganza para hacerlos pagar por lo que habían hecho. De pronto tuvo una idea y se dispuso a ponerla en práctica. Ese viernes habló con los bravucones para invitarlos a una fiesta, cosa a la que no se pudieron resistir, aceptando su invitación. Leroy les dijo que pasaría a buscarlos a las 7 de la noche, dentro de la plaza para llevarlos a la celebración. A la hora de recogerlos y una vez que todos estuvieron dentro del vehículo, Leroy les convidó unos cigarros que había dejado ahí. Los jóvenes tomaron cada uno una caja de cigarrillos y comenzaron a fumar, perdiendo el conocimiento al terminarse el primer cigarro. Leroy condujo hasta un extraño almacén. Dentro, Leroy subió al líder de la pandilla, a su novia y su mejor amigo a unas camillas, atándolos de los pies y de las manos, mientras que a la chica y al otro chico restantes los amarró en un par de sillas. Cuando los chicos de las camillas despertaron, vieron a Leroy riéndose y le pidieron que los soltara. Él, callado y riendo, tomó una navaja y empezó a cortarle las arterias de las piernas al líder del grupo, para continuar haciendo una serie de cortadas en la cintura provocando que su dolor aumentara.
El muchacho gritó mientras Leroy reía, disfrutando con su sufrimiento. Para terminar, cortó las arterias de los brazos y luego lo destripó, cogiendo sus órganos y colocándolos en su cara para filmar la escena de manera totalmente sangrienta. Feliz con su homicidio, repitió el procedimiento con la novia de aquel joven y su amigo. Disfrutando de la agonía, el dolor y el sufrimiento de los 3 chicos a los que torturó y mató. Leroy se dirigió a los 2 jóvenes que había amarrado en las sillas. Con miedo y pánico, ellos le suplicaron que los dejara vivir. Leroy agarró una plancha y le pega al chico, a la vez que usaba un yesquero para hacerle quemaduras en piernas y rostro, dejándole fuertes cicatrices para los años futuros. A la chica la torturó con un soplete, quemándole los muslos y vientre, golpeándola con otra plancha para el cabello. Ambos, demasiado heridos por las torturas que sufrieron, fueron soltados por Leroy y recompensados con un teléfono para llamar a emergencias. La ambulancia llegó a la vez que los detectives y la policía para revisar la escena del crimen. El detective Humberto Uzcategui y su compañera Fernanda Quintero, llegaron y vieron la espantosa masacre, la forma tan cruel y horrible en la que los jóvenes habían sido asesinados y la firma sangrienta que iba desde las cortadas de la cintura hasta las arterias en piernas y brazos, pasando por el destripamiento y por los órganos que adornaban sus rostros. Ese montaje fue lo que perturbó a los investigadores. A medida que pasaron los días y las semanas y los meses, ambos encontraron otra escena del crimen que coincidía con el modus operandi del Leroy. La diferencia era que a la víctima le habían desfigurado la cara, antes de dejar los órganos encima. Leroy era alto y estaba en forma, le gustaba dejar a sus víctimas en los basureros para provocar miedo, mientras que los detectives no encontraban ningún rastro de evidencia para dar con el autor de los crímenes. A medida que los asesinatos aumentaban, en su mayoría con estudiantes, los policías se habían visto obligados a formar un expediente que nombraron como Expediente Sangriento, cuyos crímenes no habían sido resueltos. A los 22 años de edad Leroy seguía cometiendo crímenes, siendo un chico independiente y expandiéndose a otros estados del país para despistar a las autoridades. Ahora, sus víctimas eran universitarios y trabajadores de centros comerciales. Los detectives habían estado investigando un caso sin solución durante 7 años. Humberto y Fernanda habían tenido pesadillas y perturbaciones sobre este crimen cruel, en el que las víctimas ascendían a más de 30 y los sobrevivientes de las torturas sádicas a 10. Era por eso que ambos habían dejado de investigar, cansados de seguir un caso que no tenía solución. Humberto informó a su jefe que su hijo Omar Uzcategui investigaría ahora el caso y sería el encargado del expediente. Con 27 años de edad y graduado con un título en psicología y criminología, él aceptó el caso como un reto. Desde entonces se dedicó a investigar a las primeras víctimas, los chicos del parasistema donde estuvo Leroy. Omar llegó al plantel y habló con la directora, preguntándole si había estudiado ahí hace 7 años un joven que probablemente no tuviera muchos amigos, que se la pasara en peleas y tuviera mala conducta con sus compañeros y profesores de clases. La directora del plantel le respondió al joven detective que con esas características, sí había estudiado un joven llamado Leroy Yáñez. Buscó el expediente juvenil del muchacho, se lo entregó y en él, Omar leyó lo siguiente. El joven Leroy Yáñez ha sufrido abusos físicos y verbales, así como torturas psicológicas a manos de su padre. Al terminar se dirigió a su colega. ¿Sabes? Estos tipos de abusos son típicos de un asesino sádico y despiadado a sangre fría. Creo que sufrió más abusos aparte de lo que ya había sufrido. De repente le dice el chico que recibe las llamadas de denuncias, que se reportó la desaparición de una chica de nombre Camila Gutiérrez, la cual trabajaba en una tienda de ropas en el centro comercial San Ignacio. La denuncia la hizo su amigo y ya llevaba desaparecida 2 horas. El detective miró su reloj y marcó las 4 p.m. Debía correr a contrarreloj para encontrar a la chica. Casualmente el teléfono de la chica tenía el GPS activado y su ubicación daba a un almacén abandonado en Mamera. La policía y el detective llegaron al lugar y cuando entraron, sorprendieron al Leroy a punto de torturar a la chica. Omar lo arrestó y se lo llevó a la comisaría para interrogarlo y evaluarlo psicológicamente. El detective entró al cubículo en donde estaba esposado Leroy. Hola Leroy, supongo que estarás contento ahora que tus crímenes te harán famoso, ¿verdad? No cometo los crímenes por fama, solo lo hago por diversión y porque oír los gritos de su sufrimiento es la mejor melodía que pueda escuchar. Dime, ¿qué es lo que tuviste que sufrir para cometer estos crímenes? Leí hace horas tu expediente juvenil y lo que dice lo creo, pero no para que asesines personas de las cuales, en su gran mayoría, son bravucones, algunos violadores y personas que trabajan en centros comerciales.
Los atraes con alguna mentira para secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos, ¿verdad? Respóndeme, y también quisiera saber por qué dejaste vivir a 10 personas que sufrieron tus torturas. ¿Fue por piedad, acaso? Bueno, las personas que dejé vivir no fue por piedad exactamente, es para que estén traumatizados, y con eso me lleno de alegría, saber que jamás olvidarán ese sufrimiento que los dejará marcados de por vida psicológicamente. En cuanto a mi niñez, ya que quiere saber, le diré la verdad, porque usted me cae bien, detective. Sí, es verdad que pasé por los abusos físicos y las torturas psicológicas de ese hombre, pero también pasé por abusos sexuales. Dime, ¿qué clase de padre abusa sexualmente de su hijo? Ya sé, un enfermo, un asqueroso bastardo y alguien al que no le importa la salud psicológica de su hijo. Quizás por eso es que realizo los crímenes, porque no me importa nada ni nadie y no siento remordimientos por mis actos. Son pocas las personas que me importan, como mi mamá, mi exprometida, mi amigo y mi prima, personas que tengo tiempo que no he visto en estos últimos 2 años desde que empecé la universidad. Omar se queda sorprendido frente a su confesión y le hizo una sola pregunta. ¿Sabes acaso de la misteriosa desaparición de tu tío y su novia, que fue hace exactamente 7 años atrás, cuando empezaste a asesinar a los bravucones de tu parasistema? ¿Recuerda qué pasó? ¿Los mataste a los 2 acaso? Dime, respóndeme esa pregunta, recuerda, y a medida que recuerdes, lo vas narrando para entender exactamente lo que pasó. Leroy comienza a recordar. Se encontraba en casa de su tío, eran las 7 de la noche y buscaba a su prima para que lo acompañara a la farmacia a comprar golosinas. Cuando el joven bajó por las escaleras, fue a la sala y vio a su tío sujetando a su prima y acostándola sobre una mesa para desnudarla, mientras su mujer lo filmaba con una cámara de video. Como su prima tenía la boca tapada, Leroy no había escuchado los gritos. Con rabia, agarró un cuchillo y apuñaló a su tío y a su novia 10 veces. Los dos cayeron al suelo y Leroy aprovechó para cortarles las arterias de sus piernas y brazos, hacerles cortadas por la cintura y luego destriparlos. Su prima, con un cuchillo eléctrico, los cortó a la mitad y los metió en bolsas grandes de basura. Mientras ella limpiaba la sangre del piso, Leroy disolvió las bolsas con los cuerpos dentro en una bañera con ácido, eliminando cualquier rastro de los asesinatos. Agotado, Leroy faltó el martes a clase. Fue aquel martes en que faltó el joven, cuando los bravucones acosaron y golpearon a su novia y amigo. Al día siguiente, al enterarse, comenzó con su racha de sádico, asesinando a los 3 chicos del parasistema y torturando a los otros 2. Y desde ahí continuó con sus homicidios hasta que fue detenido por el detective Omar. Este estaba sorprendido de saber que el primer crimen de Leroy no había sido el de los 3 bravucones, sino que fue el de su propio tío y su prometida. Oh, Leroy, solo para terminar de la conversación. Te preguntaré lo siguiente. A pesar de que te veo como alguien sin remordimientos, ¿crees en Dios? ¿Nunca has pensado en pedir perdón por tus actos? No creo en Dios, pero no niego su existencia y sé que Dios existe en la inocencia de cada quien. Por ejemplo, en los niños, seres que en su mayoría tiene esa inocencia que los hace únicos hasta que pasan por los desórdenes de la sociedad y se convierten en algo que ya no son ellos mismos, sino otra persona que reacciona de manera diferente ante los abusos de sus padres, compañeros de clases, y cualquier factor que los hace perder esa inocencia. Claro, los psicólogos ayudan, pero cuando la gente, y lo digo en mi caso, no cree en esos psicólogos, ya no hay reparación para la mala conducta, aunque sé que pueda cambiar. Al final me convertí en el ser humano al que la gente le tiene miedo, por culpas de los maltratos de un padre abusivo que me ha hecho daño físico y psicológico. Así que no pienso pedir perdón a Dios porque no estoy listo, sucederá cuando esté listo, pero por ahora no. Omar ya no tenía más nada que preguntarle y les dijo a los guardias que lo mandaran para la penitenciaría de Ramos Verde, donde estaría preso hasta que le dictaran sentencia. Leroy, ya trasladado a la penitenciaría y en su celda, recibió a una pareja de hermanos periodistas, un hombre y una mujer con síndrome de Asperger. Sus nombres eran Leticia Seara y Baltasar Seara, y realizaban documentales sobre asesinos seriales para luego transmitirlo en un programa de Investigation Discovery. Entraron a la celda con permiso de Leroy para hacerle una entrevista, en donde todo quedaría grabado para que los hermanos pudieran trabajar con su testimonio. Leticia fue la primera en hablarle a Leroy. Primero que nada, Leroy, buenas noches, espero que estés bien porque quisiera que me respondieras sobre cómo comenzaste con tus crímenes para un documental. Me llamo Leticia Seara y mi hermano se llama Baltasar Seara.
Podrías responderme por ejemplo hablándome de tu infancia. No se te olvide que estos documentales son para dar a conocer a la población mundial sobre asesinos seriales, dijo Baltasar, personas que como tú sufrieron maltratos y por eso es que a ellos no les importa cometer esos crímenes. Por favor, solo dinos qué fue lo que te motivó para estos homicidios. Ustedes tienen síndrome de Asperger, ¿verdad? Sí, pero de todos modos ese no es el tema. Quiero que me digas qué fue lo malo que te pasó para que te convirtieras en alguien tan sádico y cruel con las personas. Leroy observó lo bella que se veía Leticia y cómo iba vestida. ¿Sabes? Entre todas las chicas con las que he estado, tú eres la única persona a la que no lastimaría, tu belleza es única y de verdad quisiera conocerte más. Baltasar se molestó con estas palabras. Oye, deja la falta de respeto, chico, no tienes que estar halagando a mi hermana. No te preocupes Baltasar, mejor salgamos de aquí y ya. Durante los años que estuve en el parasistema, traté a un chico con síndrome de Asperger, dijo Leroy, su nombre era Brian Vergara y mi ex prometida se llamaba Sabrina Velázquez. Le hablé desde el Facebook después de que terminé el parasistema y nunca le hice nada. Créeme querida Leticia, nunca te lastimaría y nunca le haría nada a tu hermano, después de todo ustedes son personas súper inteligentes y saben a lo que se atienen. Los hermanos se retiraron sin tener ninguna declaración para realizar el documental. Mientras tanto, el detective Omar llegaba a su casa feliz por resolver un caso que durante 7 años había estado aterrorizando a la ciudad de Caracas. 2 horas después de celebrar junto con una amiga, recibió una llamada de su jefe. Omar, hubo una fuga en la penitenciaría de Ramos Verde y se escaparon varios presos, incluyendo al Leroy. Se hizo una revisión en su casa, que queda en la parroquia del Paraíso, y se encontró un plano de la penitenciaría. Varios compañeros dicen que él manipuló a algunos de los presos para realizar la fuga. Omar, triste y sin nada que hacer, colgó la llamada y al otro día renunció a investigar el caso, comprando un pasaje para viajar a Estados Unidos. Una vez que terminó de establecerse en el país, recibió la videollamada de Carlos, un amigo que se fue a trabajar en el FBI como analista técnico. Oye, ¿por qué no vienes a trabajar en el FBI? Ahora no quiero saber de ningún caso, en Venezuela me tocó uno en el que, al final, el asesino se escapó y por eso me fui del país y renuncié a seguir investigando. Ah, el caso que ustedes nombraron como Expediente Sangriento. Hay un creepypasta de esa historia, dicen que si una persona está en un centro comercial hasta la noche, cazan a la víctima, la secuestran y luego la matan y la dejan en la basura de la manera más horrible. Sí, ya escuché sobre ese caso. Disculpa, pero tengo que colgar, luego te llamo. Luego de que Carlos se despidió de él, Omar recibió una llamada extraña vía Skype. Era Leroy quien lo está llamando. Hola Omar, ahora estás en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Oye, tranquilo, no te preocupes, ahora puedes decirle a Carlos del FBI que investigue los siguientes homicidios porque comenzaré a buscar nuevas víctimas. Recuerda, no te haré nada, solo quiero fastidiarte. Leroy cerró la llamada y Omar desesperado, llamó a Carlos. Carlos, gracias por responderme, mira, llamó Leroy, el asesino que tiene como sobrenombre Expediente Sangriento. Dijo que habrá nuevas víctimas, así que mantente alerta por si acaso. Tranquilo chamo, deja eso, estás perturbado pero ya pasará, ya deja de pensar en ese caso. Igual de todos modos cualquier cosa te aviso. Al pasar los días, Omar recibía fotos de cada asesinato cometido por Leroy y lo peor del caso era que el FBI investigaba estos crímenes donde tampoco se podía encontrar ninguna evidencia. Omar continúa teniendo pesadillas por ese caso que lo sigue y lo sigue. Con la diferencia de que ahora es en Estados Unidos y no en Venezuela. Un hombre decidió hacer un viaje por el país, esos viajes que las personas hacen con toda la intención de conocer, tal vez de cambiar, de vivir algo diferente, una experiencia inolvidable. Jonás es un tipo joven, se puede decir guapo y soltero, trabajaba de exterminador de insectos, él ya llevaba unos cuantos días de travesía en su auto, cuando se detuvo en la única estación de gasolina que pudo encontrar a orillas de la carretera, ya que era un paraje un poco solitario y ya era de noche. El lugar parecía ser algo lúgubre y sucio, pero lo único que importaba era la gasolina para continuar el camino. Sin embargo, Jonás se quedó impresionado cuando vio que la persona que parecía estar encargada era una chica muy linda, que con una sonrisa en su rostro se le acercó para ayudarlo. Jonás le conversó un poco, y ella le coqueteaba, hasta que él dio el paso y la invitó a salir. ¿Conoces algún lugar cerca donde podamos ir a cenar? No soy de por aquí. Claro, conozco un lugar perfecto, un restaurante, bueno, realmente es el único del área.
Y así lo hicieron. Jonás y su nueva amiga abordaron su auto y se dirigieron al restaurante a cenar. Al arribar al lugar, desde fuera se podían ver muchas personas dentro, amigos conversando, parejas cenando, algo de música suave, incluso meseros, se podían ver las siluetas de los clientes y personal. Vaya, parece que está algo lleno el lugar. Espero encontrar una mesa vacía, aunque es curioso que este restaurante sea tan concurrido estando en medio de la nada. Es cierto, pero la comida es muy buena, yo siempre vengo a comer aquí. Al entrar ambos al lugar, Jonás se encontró con un sitio bien presentado, nada fuera de lo común, solo que algo era extraño. En el momento en que pusieron sus pies dentro, todo el mundo hizo silencio, ya no se escuchaban voces ni algarabía, más bien todas las personas estaban sentadas en sus mesas sin moverse, sin hablar ni interactuar, era como si se hubieran congelado. Pero qué gente más rara, ¿será acaso que no somos agradables? Bueno, aquí hay una mesa un poco alejada, sentémonos aquí, no importa que todos nos den la espalda. No te preocupes, es normal, por estos lugares las personas no les agradan los extraños, solo olvídalo, y dime, ¿de qué trabajas? Bueno, soy exterminador de insectos, es algo que me apasiona, los detesto, son asquerosos. Al responder de esta forma, la chica que ya estaba sentada a la mesa, apretó fuertemente el mantel entre sus manos, como si algo la hubiera puesto en alerta. Jonás no se dio cuenta de este gesto, y más bien llamó al mesero para ordenar. Sin embargo, el mesero, quien está sentado a lo lejos, no se movió para nada al escuchar a Jonás llamarlo, y solo se limitó a decirle en un tono de voz bajo y grave: lo siento señor, se acabó la comida. ¿Pero qué dice? Oiga, tenemos hambre, como que no hay comida. Reclamaba Jonás airadamente, sin que nadie pareciera ponerle atención. Las personas simplemente no expresaban ninguna emoción, ni lo miraban aunque estuviera gritando, pero algo llamó su atención, todos los platos de los demás clientes también estaban vacíos, realmente nadie estaba comiendo, nadie tenía comida. Esto perturbó a Jonás, quien decidió mejor retirarse del lugar. Mejor vámonos de aquí, este lugar es muy raro, y estas personas me ponen nervioso. No, espera, no podemos irnos aún. La chica le contestó de esa forma a Jonás, quien visiblemente molesto, pensó incluso en dejarla allí e irse él solo, pero solo hay algo que podía molestar aún más a Jonás, eso era ver un insecto, un asqueroso insecto caminando por su mesa, era una pequeña arañita de tal vez medio centímetro. Jonás rápidamente levantó su mano en el aire para dejarla caer con fuerza sobre la arañita, aplastándola sin piedad. Asqueroso insecto, ya dije que los odio. Hubo una reacción espeluznante entre todos los que estaban en el restaurante, los clientes y personal que antes no habían movido un músculo y parecían ser poco menos que unas estatuas sin vida, se giraron violenta y repentinamente, posando una mirada de odio sobre Jonás. Sus rostros y expresiones eran de total enfado y maldad, como si quisieran destrozar a Jonás, quien sintió como se le helaba la sangre, pensado que tal vez sería linchado sin saber por qué. ¿Cómo? ¿Están molestos? ¿Por qué? ¿Porque maté una asquerosa arañita? Mejor vámonos de aquí. De repente todos en el lugar comenzaron a cambiar, debajo de esos cuerpos humanos, se escondían cosas que parecían ser insectos, lo que más odiaba Jonás, les estaban creciendo patas, antenas, ojos enormes, alas, todo esto mientras la piel humana falsa que los cubría para ocultarse caía al suelo, siendo posiblemente los cascarones que quedaron sus anteriores víctimas humanas que se habían atrevido a entrar a aquel lugar. Jonás se dio cuenta que había estado su peor pesadilla. ¿Qué es esto? Vámonos de aquí, dame la mano. Su terror apenas comenzaba, porque la que una vez fue la mano de aquella bella chica, ahora no era más que una pata larga y peluda, una de las 8 que le habían crecido de la cintura hacia abajo, mientras su hermoso rostro ahora lucía desfigurado con ojos saltones que bailaban en sus cuencas. Jonás gritó desesperadamente intentando salir corriendo de aquel siniestro lugar, pero su suerte estaba echada. La chica lo detuvo arrojándole una especie de telaraña a los pies, arrastrándolo dentro del lugar nuevamente. Sus gritos de terror se podían escuchar a lejos en la carretera, pero se perdían en lo oscuro de la noche. Al cabo de unos minutos, nuevamente dentro del restaurante, las personas conversaban, reían, parecía haber vuelto el ambiente placentero del comienzo. El mesero, esta vez sí estaba sirviéndole comida a todos los clientes en cada plato, los cuales comían la carne fresca recién adquirida, devorándola sin piedad y saciando su hambre. La chica simplemente salió del restaurante, bella como siempre caminando en la noche, para regresar a la gasolinera a seguir con su trabajo. Mientras caminaba, por todo su cuerpo, brazos y piernas, se paseaban pequeñas arañitas que casi la cubrían por completo, arañitas igual a la que Jonás había aplastado.
Bueno amigos, espero que les haya gustado y pronto volveré con más historias. Sé que a muchos no les importa, pero la razón por la que estoy tan ausente es porque estoy sufriendo de hipertensión crónica, provocando que esté en observación médica durante varias semanas. Como dije, no quiero aburrirlos, así que me despido y no olviden dejar su poderoso like y compartir con sus amigos.